buenos días, familia. Los pastores Félix o Alejandro de Iglesia New Life, pues buenos días y gracias por estar con nosotros en esta mañana, conectados en nuestro servicio familiar. Amén. De nuevo es un placer estar con ustedes esta mañana. Espero que se encuentren bien, protegidos por el Señor y sobre todo este tiempo de cuarentena que estén bien, ¿verdad, pastora? Amén, amén. Pues bienvenidos a todos y gracias al Señor, ¿verdad? Por todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Queremos enviarles un saludo a todos los que nos ven, a nuestra iglesia por allá en Ecuador, en el nombre de Jesús, Iglesia New Life en Machala, Ecuador. Dios les bendiga a los pastores Palas, a todo su equipo, a los pastores Giovanni y Beatriz Oliveros allá en Colombia, en Barranca Bermeja, ¿verdad? Amén. Entonces queremos mandarle un saludo a todos ustedes y a todos los demás que nos ven en otras naciones, en otros países y también aquí en diferentes estados de Estados Unidos. Y acuérdense que estamos por Facebook Live y estamos también por el canal de YouTube. Así que son las plataformas que estamos compartiendo la palabra en el día de hoy para que te conectes. Y ese es el tiempo en este momento de compartir, share esta transmisión con tus amistades, con tus familiares, para que hoy sean bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a presentarle este tiempo al Señor. Y yo quiero que ahí donde tú estés, en tu casa, en el aposento alto, todavía estamos. Aleluya. Hoy le vamos a seguir predicando sobre el Pentecostés. Y yo quiero que ahí donde tú estás, en esta hora, inclines tu rostro. Vamos a orar al Señor, a entregarle este tiempo al Señor para que sea Él el que nos transporte, el que nos hable en el nombre de Jesús y el que nos llene de su unción para poder hacer su palabra. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este momento, mi Dios. Nos presentamos delante de tu presencia en esta hora, mi Dios, y te damos las gracias, Padre Celestial. Declaramos, mi Dios, en esta hora que llevamos todo pensamiento cautivo a tu palabra. Amén, nos despojamos de todo lo que no sea tuyo en este momento, Señor. Y declaramos, Padre, que nuestra mente es una contigo, que nuestro espíritu es uno contigo, que estamos unánimes juntos primeramente contigo y después con nuestros hermanos, Señor, para recibir ese poder, para recibir ese viento recio, Padre, que viene de ti, que nos llena, Padre Celestial, que nos empodera, mi Dios, para poder ir a hacer aquello por lo cual tú nos has enviado. En esta hora úsanos, Señor, que seas tu Espíritu Santo hablando a través del pastor, hablando a través de mí, Señor. Nos despojamos de toda humanidad y llevamos cautivo todo pensamiento, Señor, a ti. Te damos a ti la gloria y la honra en este lugar y declaramos que tu reino está establecido en este lugar. Amén. Declaramos que tú eres el invitado especial, Espíritu Santo. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy seguimos con esta prédica que empezamos el domingo pasado de viento recio. Estuvimos hablando, pastor, acerca de Pentecostés. Sí. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa? ¿Qué estaba sucediendo? La importancia del domingo de Pentecostés. Y para un repaso rapidito, Pentecostés viene de la palabra griega Pentecost, que es 50. Estamos hablando de 50 días después de la resurrección de Cristo. Y la palabra nos enseñó que el Señor Jesucristo tuvo 40 días en la tierra después de su resurrección. Esos 40 días pues tuvo apariciones y estuvo enseñando a sus discípulos de esperar. Es más, le dio una promesa que esperaran que cuando Él ascendiera iba a llegar del cielo poder de lo alto. Iban a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Les dio una encomienda. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de la obediencia del creerle a Dios. La obediencia. ¿Qué sucede? Cuando estás en obediencia, ¿verdad? Cuando hay una promesa dada por el Señor y tú te mantienes en esa postura, tú te mantienes en esa fe de que la bendición mía llega porque es una promesa de Dios. La pastora estuvo predicando esto la semana pasada y hoy vamos a seguir con lo que pasó y por qué pasó lo que pasó en este día de Pentecostés. Amén. Amén. Vamos conmigo a Hechos 2, 1 a 4. Sé que hemos leído esto varias veces, pero quiero hoy hablar un poquito acerca de una palabra que hay aquí que es tremenda. Amén. Dos palabras que hay aquí tremenda. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa es la primera frase, unánimes juntos. Y de repente, di conmigo ahí en tu casa, de repente.
De repente. No te escuché, dilo, de repente. Amén. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Habíamos leído en Hechos 1, 4 y 5 que el Señor les mandó a ellos que no se fueran de Jerusalén. Mira, no se vayan. Yo haciendo, pero no se vayan, no salgan de este lugar, porque hay una promesa para ti. Esperen la promesa mía que oíste de mí. Porque sinceramente vas a ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios en no muchos días. Y aquí vemos el cumplimiento de la promesa. En Hechos 2, 1 y 4 vemos ese cumplimiento, vemos esa promesa dada a los discípulos, esa promesa dada por Jesucristo a los que estaban esperando. Y quiero aquí poner énfasis en la frase de repente. ¿Ok? So, de repente llegó la promesa. De repente llegó la promesa. Entonces, el obrar de repente de Dios siempre viene precedido por un tiempo de ausencia, que no ves nada pasando o que nada está sucediendo, porque los discípulos o los que estaban en el aposento alto estaban ahí esperando. Ellos no sabían, no le habían dicho cuánto tiempo van a esperar ahí, no le habían dicho qué estaban esperando, no habían dicho exactamente cuándo iba a ser. Ellos solamente escucharon la voz de Dios, fueron obedientes al Señor y estaban unánimes juntos esperando la promesa de Dios. Así que muchos de nosotros a veces nos encontramos, pastores, en tiempo, en nuestras vidas que no estamos escuchando o no vemos nada pasar, ¿verdad? Hemos estado orando, hemos estado intercediendo, hemos estado esperando y vemos que nada pasa. Entonces, ese es el momento donde tenemos que seguir perseverando, seguir adelante, seguir esperando en el Señor, porque en estos tiempos de espera hay muchos cristianos que se van, no esperan la promesa, no llegan al cumplimiento de la promesa. Por eso que hoy el Espíritu Santo está diciendo, espera, que de repente viene para aquellos que esperan, de repente viene para aquellos que están, que se mantienen, que perseveran. Y es la enseñanza que quiero darles en este día también. ¿Quiénes son los que califican para este de repente de Dios? Porque hay un proceso para entonces tú recibir la bendición que viene de repente de Dios. Amén. Entonces, acuérdate que Dios nunca hace algo al azar, no lo hace. Siempre hay cumplimientos o requisitos para que se cumplan las promesas de Dios. Y quiero rápidamente ir aquí. La bendición esta de repente de Dios es para los que esperan en el Señor. Sí, porque a veces hay mucha gente esperando y pueden haber muchas personas esperando, pero la promesa llega sobre aquellos que esperan, porque Dios siempre trabaja con un remanente, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí también la palabra lo habla. O sea, podemos estar esperando todos la promesa, pero de un momento a otro podemos haber, ¿cuánto? 100, 200, 300, 500, y de los 500 quedan 100. Bueno, ahí voy. Vamos conmigo la palabra en 1 Corintios 15, 5 y 7. Jesús le ordenó a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre. Amén. Y aquí en este versículo vemos que el Señor había hablado, escuchen esto, dice, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estamos hablando hermanos. 500, ahí está la palabra hermanos, que eran personas de la fe, eran hombres y mujeres de la fe. No estamos hablando de 500 personas al azar, random people. Era 500 personas hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Acabamos de leer en Hechos 1.15, en esta prédica, de que los que estaban esperando en el aposento alto, ¿cuánto fueron? 120. Aquí acabamos de leer que Jesucristo estaba predicando el mismo mensaje como por lo menos 500 personas. ¿Qué pasó con el resto de estas personas? ¿Dónde están los otros 380 personas que el Señor le había hablado lo mismo que a estos 120? ¿Será que ellos se cansaron de esperar y se fueron? ¿Será que en momentos difíciles que estás esperando tu promesa, que estás esperando, que no ves nada, es más, a veces se pone peor la situación y el Señor te dice, espera,
no te he dicho cuándo va a ser, no te he dicho el tiempo de cumplimiento para esta bendición en tu vida. Y aquí vemos que el Señor por lo menos le habló a 500 personas mínimo en ese tiempo de aparición, de los 40 de estos días después de la resurrección, y solamente vemos 120 en el aposento alto. Que tú no seas uno de los 380, yo quiero ser uno Amén. de esos 120 Amén. que esperaron, que perseveraron, Yes. y recibieron el empoderamiento de Amén. Dios, lo recibieron. Amén. Dice que esta bendición de repente son para los que están unánimes juntos. Amén. Que es lo que dice la palabra, estaban unánimes juntos. Quiere decir que estaban en un mismo sentir, pastor, estaban en un mismo comunión, porque podemos estar en un mismo sitio, estamos juntos, pero no unánimes. Unánimes quiere decir que todos estaban enfocados en una cosa, Amén. en buscar la bendición de Dios. Estaban esperando estaban esperando en esta promesa de Dios. No solamente el de repente Dios viene para los que están unánimes juntos, sino para los que están y perseveran en oración y ruego. Ay, amén. Mira la palabra que dice en Hechos 1:4. Tremendo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ok, ¿escucharon eso? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No que estaban los 120 en un party, ¿verdad? Estaban todos en el Tibiritábara, en el party, la fiesta, la cosa. Estaban juntos. Orando. ¿Pero qué estaban haciendo? En oración y ruego. Amén. Oración y ruego son claves para desatar de repente en tu vida. Es confiar en el Señor, esperar la promesa, estar unánimes juntos y en oración y ruego. Eran requisitos que vemos que se cumple con estos que estaban en ese aposento alto. Entonces, todo lo que anhelamos de Dios viene a resultado de la oración. ¿Quieres algo del Señor? Ora. Todo el fruto es un resultado de la oración. Así es. Y orar no solamente es pedirle a Dios, es estar en intimidad con Él. Es estar íntimo. Es estar en la voluntad de Dios. Es esperar a lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Por eso que en esos momentos de que estás orando y nada pasa, sigue esperando, persevera, porque el de repente de Dios viene para tu vida. Amén. En esta mañana, donde quiera que tú estés, diga, de repente de Dios viene a mi vida. Amén. De repente de Dios viene a mi familia, viene a mi negocio, viene a mi empresa, viene lo que estás esperando de Él. El de repente de Dios viene. Amén. Y la palabra también dice que de repente de Dios viene a aquellos que suben al aposento alto. Fíjate todos los requisitos que estamos estudiando esta mañana de cómo vino ese de repente de Dios. Wow. ¿Dónde estaban? En el aposento. ¿Dónde estaban? Alto. ¿Qué quiere decir esto? Amén. Ellos estaban buscando a Dios. Estaban arriba, lo más alto posible, las alturas, buscando la comunión con Dios, en el Espíritu con Dios. Yes. Por eso que el requisito es en ese aposento alto. Amén. Y quiero también que esta bendición de este de repente de Dios se derrama para aquellos que están rodeados de imposibilidades. ¿Qué es eso, pastor? Déjame repetir eso, que sonó como que la bendición del de repente de Dios son para aquellos que están rodeados de imposibilidades. En esta mañana puede que te sientas que estás rodeado de imposibilidades, de cosas que no pueden ser, cosas que tú crees que son imposibles para ti. Vamos conmigo a Hechos 16, 22, del 22 al 24. Aquí vemos la historia de Pablo y Silas. Pablo llega a Macedonia, empieza a predicar acerca de la salvación, porque ya habían sido empoderados por Dios para esto, para predicar salvación. Y dice la palabra, para frasear en este momento, que hay una muchacha adivinadora, tiene un espíritu de adivinación. Y esta muchacha pues iba delante de ellos diciendo, aquí son hombres de Dios que están predicando salvación. Y dice que como que Pablo se incomodó con eso, se incomodó de que no era algo genuino en esa mujer. Dice que con el poder que tenía, dijo, en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, sal de ella. Y le sacó ese espíritu de adivinación a esa muchacha. Pero ¿qué pasó? Que el amo de esa muchacha la tenía a ella para ganancia. Era como un business, un negocio. Y entonces el hombre dijo, un momento, me sacó el demonio de ella, ya ella no puede hacer adivinaciones. Se me acabó el negocio. Se me acabó el negocio aquí. Amén. ¿Y qué pasó? Se pusieron bravos, se pusieron enojados contra Pablo y Silas. Y bueno, mira lo que dice aquí, Hechos 16, 23 y 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos.
hicieron un revolú. Este hombre, este amo de esta muchacha le dijo a la policía, le dijo, un momento, estos dos son judíos, no somos romanos, ¿qué hacen ellos aquí predicando todo esto? Está en contra de esto, vamos a ir en contra de ellos dos. Y así pasó. Revolucionaron el pueblo para ir en contra de Pablo y Silas. Y dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Ok? No solamente que fueron arrestados, sino que fueron azotados. Y dice 23, después de haberles azotado mucho, ¿cuántos azotes recibieron? Muchos. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, que es decir, en el peor sitio, en el peor lugar, en aquel lugar que no había posibilidad de salir, el más seguro, el más oscuro, el más hediondo, el más bueno. Y no solamente eso, dice que les aseguró los pies en el cepo. ¿Okay? Si ustedes saben que es esta palabrita cepo, es cuando pones los pies y te amarran de una manera que no puedes mover tus pies para ningún lugar. Estás ahí parado o sentado, lo que sea, no puedes mover tus pies. Así que ellos fueron, Pablo y Silas fueron azotados y colocados en una cárcel muy adentro, y especialmente con un guardia. Quiere decir que ellos estaban ahí sin una posibilidad de salir ninguna. Era una situación imposible para ellos dos. ¿Y cuántas veces el enemigo te pone a ti estos cepos? Te paraliza tus pies de caminar, te paraliza, te ata, te enreda, te pone grietas para que tú no camines, grietes para que tú no camines, para que tú no vayas a ninguna parte, para que tu testimonio pare, para que tu bendición no la recibas. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Te pone cepos para que tú no puedas mover y te sientas paralizado. No sé cuántos de ustedes esta mañana te sientes así, que te sientes que ¿cómo yo voy a salir de esta? ¿Cómo yo salgo de aquí? Mi situación en este momento es imposible salir de ella. Y así se sentía Pablo y Silas. ¿Okay? Aquí no tenía salida. Estaba en el calabozo, pastora, más adentro, más profundo. Ahí no había nada. Y dice que, vamos a 25-26, mira lo que dice. Pero medianoche, orando, ¿a qué hora? Medianoche. Y eso es, yo quiero enfatizar un poquito lo que es medianoche. Porque muchas veces estamos esperando la bendición de Dios y tú dices, wow, ha pasado todo el día y nada. Es más, llegó ya la medianoche. Es decir que ahí hay cero solución al problema. Ya pasó el día, nada pasó. Y cero esperanza. Ahí no hay nada. Más pero oscuro. El tiempo del Señor es perfecto. Amén. Y es en el tiempo de él. Porque dice la palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. En medio de su dolor, en medio de ser azotados, mucho, dice la palabra, encarcelados, especialmente sin comer, con grilletes, ¿cómo se dice? Grilletes, con cepos puestos. No había solución, no había salida. En medio de todo esto, ¿qué estaban haciendo ellos dos? Cantándole al Señor, orando al Señor. En medio de tristeza, canta a Dios. En medio de la dificultad, alaba a Dios. En medio de la falta, alaba a Dios. Amén. Qué enseñanza. Amén. Dice que los presos oían. En tu alabanza hay otros escuchando tu testimonio. Que cómo este cristiano, en medio de todo lo que está pasando, está alabando a Dios. Yo lo he escuchado así. Es. Como en medio de tu problema, tú puedes seguir adorando a Dios. En medio de un problema tan fuerte, tan grande, tú puedes seguir adorando a un Dios que supuestamente no te está escuchando. Porque esa es la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yes. En medio de este problema estaban ellos adorando a Dios. El 26 dice: entonces sobrevino de repente. Aquí viene, de repente, un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Recibe esa palabra en esta mañana. El de repente de Dios viene a ti. Dice que de repente todas las puertas se abrieron. Puertas en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Puertas de negocio, de trabajo. Puertas de sanidades. De repente de Dios viene para aquellos que están en ese aposento alto, para aquellos que están esperando la promesa, para aquellos que siguen en oración
y súplica, en ruego, para aquellos que están en medio de las tormentas, están alabando a Dios, procurando las cosas del Señor, y el Señor de repente, esa es la bendición, de repente, abrió las puertas, las cadenas de todos fueron soltados. Amén. Así que mi mensaje esta mañana es que de repente, que está en este hecho, que aguanta, persevera en el Señor, persevera. Amén. Que tú vas a decir, tú de repente viene. El que no pasa nada en este momento es porque el Señor está obrando, está trabajando, sigue, aguanta, espera, persevera. El de repente de Dios viene para aquellos que perseveran y se mantienen en el aposento alto. Amén. Que tú no seas uno de los 380, que tú seas uno de los 120, que están esperando la promesa, llegó la promesa, fueron empoderados y milagros sucedieron y bueno, cosas grandes sucedieron después de todo esto. Que tú seas uno de ellos. Amén. Y bueno, de repente Dios vino, pastora, para empoderarnos a los que estaban reunidos, ¿verdad? Así fue. ¿Y qué fue lo que pasó con este empoderamiento? Es bien interesante porque lo que el pastor hablaba es bien importante, porque de repente llegó este estruendo, este Espíritu Santo llegó también de repente. Y dice que llegó a ese lugar donde ellos estaban esperando, ese aposento alto. Llega este de repente de Dios, que era un viento recio. Y ese viento recio es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Ese estruendo que se sintió en ese lugar, en ese aposento alto, era el estruendo del Espíritu Santo cayendo del cielo, viniendo del cielo hacia donde estaban ellos. Ese mismo estruendo, ese mismo Espíritu Santo que nos habla, que sopló sobre los huesos secos, ese mismo Espíritu Santo que sopla vida, ese mismo Espíritu Santo que fue el poder de ese Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos. Imagínate qué clase de poder llegó en ese momento sobre aquel aposento alto, sobre aquellos 120 que estaban esperando. Llegó ese de repente de Dios, ese viento recio. Y es interesante porque la palabra de Dios dice que cuando llegó ese viento recio, ellos no lo vieron, lo escucharon el estruendo y empezaron lenguas de fuego repartidas según el Espíritu Santo les daba. Empezaron a hablar cada uno de ellos lenguas diferentes. Ahí habían más de 15 naciones o 16 naciones representadas y empezaron a hablar en esas lenguas. Eso fue la llenura del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque ahí comenzó la iglesia. O sea, el Espíritu Santo llega sobre ese aposento alto. El Espíritu Santo se apodera, ¿verdad?, de todos los que estaban ahí con esas lenguas de fuego. Y el Espíritu Santo traía consigo también el nacimiento de la iglesia. Quiero decir algo ahí también. Lo que dice la palabra aquí es que viento recio. Sí. Y lo que pasó con Pablo y Silas fue como un terremoto, el sonido. Quiere decir, cuando Dios te bendice a ti, la gente van a saber, van a ver, se va a notar que tu bendición llegó. Porque no va a ser, ay, aquí tienes un poquito. No. Llegó viento recio. Y entonces cuando escucharon un sonido, un terremoto dentro de esas cárceles, cuando se rompieron esas cadenas, las puertas se abrieron. Quiere decir, cuando la bendición llega a tu vida, se va a notar, amén. Se va a notar para que tú seas testimonio para otros. Sí se nota porque cuando llegó este viento recio en el aposento alto, dice que los que estaban abajo, los que estaban afuera, esta gente estaban en un lugar supuestamente separado. Y era un lugar alto, era un lugar grande, porque en aquellos tiempos se reunían en lugares pequeños. O sea, no habían mega places, mega churches, eso no existía. Así, sí. Claro, entonces ellos estaban en un lugar supuestamente grande, pero dice que cuando ese viento recio llegó, ellos sintieron el estruendo y después los que estaban afuera, los que estaban allí visitando, los hebreos que estaban ahí de otras ciudades, los israelitas, dice que cuando ellos sienten aquel estruendo, empiezan a escuchar que de la boca de estos 120 se hablaban las maravillas del Dios viviente en su idioma. Eso fue algo tremendo, fue algo poderoso, porque aquí volvemos otra vez lo que la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, que vendría ese Espíritu Santo, ese con poder, que el poder ahí en la palabra en griego significa el dunamis, la dinamita, es una dinamita que wow, cuando eso ¿cómo te diría? El poder de Dios, cuando se encuentra con el fuego del Espíritu Santo, es una dinamita que explota y empieza ese fuego. Juan el Bautista, Bautista decía
que viene uno mayor que yo, que los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y esto es lo que estaban experimentando estos 120 que estaban en este aposento alto. Amén. Y es lo que tú y yo tenemos que experimentar en este momento. Nosotros cuando recibimos a Cristo ya tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos ser empoderados de ese dunamis, de esa dinamita que es la que nos va a empoderar para ir a hacer las cosas que decía el pastor, para cuando estemos en cárceles, sabiendo que el Espíritu Santo cuando clamamos nos libera, sabiendo que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. La iglesia de hoy tiene que ser una iglesia con la expectativa de milagros. Yes. Se nos ha olvidado la expectativa de los milagros, se nos ha olvidado que tenemos un Dios que todavía ese Espíritu Santo es el que vino aquí, es el que inició la iglesia que somos tú y yo. Ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese denuedo, seamos revestidos del Espíritu Santo, empoderados con ese Espíritu para salir a predicar. Es impresionante porque cuando empieza Pedro empieza a predicarles a estas personas. Pedro se puso de pie, dice la palabra, que Pedro se puso en pie. Y le estoy hablando para hacer el tiempo más corto porque estamos los dos predicando esto, es muy difícil. Dice que Pedro se puso en pie junto con los 11 y en aquel tiempo, pero mira el contraste, en aquel tiempo los rabinos del Antiguo Testamento no eran como la pastora de ustedes, que me cuesta mucho trabajo predicar aquí sentada. Los rabinos en aquel tiempo predicaban sentados y los discípulos venían alrededor. Ellos agarraban los rollos y leían de la palabra muy calmados y muy tranquilos. Así como nosotros. Así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando llega este dunamis y se apodera de Pedro y se apodera de aquellos 120, se para a Pedro y se pone en pie delante de todos aquellos varones que había y empieza a predicarle puestos en pie y dice la palabra que con denuedo y autoridad le predicaba la palabra. Y para eso viene el Espíritu Santo, para darte autoridad, para cuando prediques, para cuando enseñes, para cuando leas la palabra, las personas la reciban, porque es la autoridad dada por el empoderamiento del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate que tú tienes poder dado por Dios a ti, para predicar, para enseñar, para sanar, para libertar, para transformar. Amén. Para eso vino este empoderamiento a la iglesia. ¿Estás escuchando, iglesia? Amén. Amén, así mismo. Y es interesantísimo porque dice que Pedro le predicaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el nombre de Pedro anteriormente era Simón. Y Simón quiere decir vara que se dobla. Simón fue aquel que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano que venía a llevarse preso al Señor, ¿verdad? Pero en esta vez, la espada que tenía Pedro en la mano era la espada del Espíritu, era la espada del Espíritu, y empieza a predicarles la palabra con un denuedo tan poderoso. Y es interesante porque él empieza a predicarles sobre Joel, sobre la promesa que Joel había dado, lo que habían hablado los antiguos, y empieza a decirle, mira, aquí va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Empieza a predicarle de lo que ellos estaban viviendo. Esto que ustedes han visto aquí no es que nosotros estamos ebrios, porque claro, siempre el enemigo empieza a decir, este está borracho, no sabe ni lo que está hablando. Y la palabra dice que era la hora tercera, 9:30 de la mañana. Los judíos a esa hora no comen, porque eso es una hora donde ellos están en oración. Y después que ellos han terminado la oración, las súplicas, todas estas cosas que ellos hacen en la hora tercera, es que entonces ellos van y comen y beben. Y le decían, no, ellos no están ebrios. Lo que ha pasado aquí es lo que dice la profecía en Joel, que dice, el versículo 28 del capítulo 2 dice, que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Amén. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Esto que le está hablando Pedro, era algo que ya se había dicho, que los profetas habían hablado, pero dice, ahora
Él estaba hablando a través del Espíritu Santo, a través de él, dejándoles saber a ellos lo que estaba sucediendo. Y Pedro les sigue hablando y les dice, miren lo que les voy a decir, va para el Salmo 16, cuando David profetiza de la muerte y la resurrección de Cristo. Y les dice, yo quiero que ustedes sepan una cosa, ustedes son los culpables, ustedes fueron los que crucificaron a ese Jesús. Ustedes fueron los que hace 40 días, 50 días atrás estaban gritando crucifíquenle. Y dijeron, dejen a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes sepan que ese Jesucristo murió y resucitó. La tumba de David, y esto se refiere al Salmo 16, la tumba de David está aquí entre nosotros. Ustedes pueden ir a ver esa tumba. Pero la tumba de Jesús que resucitó, vayan a verla, está vacía. Y predicaba con un denuedo Pedro, que aquello era poderoso. Yo puedo imaginarme con el denuedo que predicaba Pedro esta palabra, porque ya ese no era el Pedro que había negado al Señor, el Pedro que tenía temor, el Pedro que se escondió, que decía, ¿y ahora qué va a suceder? No, ya el Señor había puesto un denuedo. Y pastor, ¿por qué lo puso? Lo puso porque, como decía el pastor, cuando Pablo y Silas fueron a predicar, el Señor ahí mismo, en esa revelación que les dio en este tiempo a los discípulos, cuando la iglesia se establece, les dice, ustedes van a predicar mi palabra con denuedo, pero morirán por causa del evangelio. Amén. Y ahí les presenta todas las vituperaciones, todas las cárceles, todo lo que ellos iban a sufrir a causa del evangelio, pero ese empoderamiento del Espíritu Santo y ese gozo que pone el Señor, como decía el pastor, en pruebas, en dificultades, nosotros tenemos que estar gozosos en el Señor, porque sabemos que lo que hacemos, lo hacemos por aquel que murió por nosotros, por aquel que dio la vida por nosotros, por aquel que tiene una respuesta, por aquel de repente que viene sobre tu vida. Y no importa en la situación que tú estés, si estés en cárceles, si estés enfermo, el Señor dice que en cualquier situación que tú estés, te ha dejado uno mayor que Él, el Amén. Espíritu Santo, Amén. Que mora en cada uno de nosotros con poder y autoridad. Usted se para ahí donde usted está y usted empieza a decretar la palabra y empieza a hablar la promesa de sanidad, la promesa de liberación. Empieza a decretar el propósito que tienes tú en esta vida para predicar el evangelio, y no tengas miedo a predicar. En el nombre de Jesús, ese poder va a estar sobre ti para que sanes enfermos, para que levantes. Estas personas llegaban y eran sanas. Pablo predicaba Silas, todos salieron a predicar, pero yo quiero que ustedes sepan que cuando Pedro aquí en este libro de los Hechos comienza a revelarse, el versículo en todo el capítulo 2, como en el versículo 14 o 15, dice que él les hablaba con denuedo y les recordaba que este Espíritu Santo que había venido había sido enviado por el Padre, y que a través de Jesucristo se hacían todas estas maravillas que ellos estaban viendo. Y por primera vez también se está predicando la salvación a través de Jesucristo. Y como dijo la pastora, hubo un momento en la historia de que ustedes crucificaron a Jesucristo, pero ahora es a través de Jesucristo Amén. Que tienen salvación, Amén. Que tienen vida eterna. Y este empoderamiento vino para traer revelación de quién fue Jesucristo. Hasta ahora no lo habían visto, había un velo, no veían bien lo que había pasado, quién fue el maestro. Y este empoderamiento vino a Pedro, después a Pablo, bueno, a todos los apóstoles que estuvieron predicando. Entonces predicaban en el nombre de Jesús, predicaban salvación en el nombre de Jesús, predicaban arrepentimiento de los pecados y perdón de pecados. Y el bautismo. Hasta ahora no se había hecho. Y por supuesto, y ahí se bautizaban. Era un evangelio tenaz, un evangelio sin agüita y cómo es, sin nada de esto. Eso fue, vamos, boom. Jesucristo murió por ti en una cruz. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo ahora está esperando por ti para que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Era una predicación así tenaz. Directa y con autoridad. Sí. Porque como dijo la pastora, Pedro había negado a Jesucristo. Pedro, en el momento que Jesucristo fue crucificado, estaban todos reunidos
los discípulos llorando con temor. Y ahora qué va a ser de nosotros. Mira, el maestro fue crucificado, está muerto, y ahora qué vamos a pasar. Y no. Aquí vemos otra cara de la moneda. Aquí vemos el discípulo creyendo en la promesa de Dios con denuedo. Vemos la autoridad que Jesucristo dejó. Vemos la promesa cumplida. Ellos que estaban convencidos completamente quién es Jesucristo. Y ese es el reto para ti en este día. Que tú estés completamente convencido quién es Jesucristo en tu vida. Que aunque estés pasando lo que estés pasando, estés esperando en la promesa. Amén. Tú espera, tú persevera, tú sigue orando, tú sigue clamando. Amén. Se ha demorado 1 año, se ha demorado 5 años, no importa qué tiempo. Hay una promesa que amén. Dios la dio y se cumple en tu vida, se cumple como lo hizo aquí en los apóstoles, amén. Así es. Y Pedro le seguía predicando, y no tan solo eso, en Joel vemos en el versículo 31, voy a irme para el 29, dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, esto es para hombre y para mujer, no para solamente usted, para hombre, para mis siervos y mis siervas. Amén. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que está hablando del futuro, de lo que era. Ellos decían, bueno, si el Espíritu Santo llegó de repente, también de repente regresará aquel que ascendió al cielo. Así que le estaba hablando, es tiempo de salvación. Por eso le dice en el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Y es interesante porque aquí no solamente le está diciendo, no solamente Israel será salvo, sino que en el nombre de Jesús, de aquel que murió, los gentiles también tendrán salvación, aquellos que vendrán después. Y ahí entramos todos nosotros. Y es importantísimo saber que Pedro, cuando les hablaba con ese denuedo, dice que se entregaron al Señor ahí 3,000 personas, porque dice que la convicción era tan grande que ellos le decían, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese arrepentimiento? Y él les decía, si arrepiéntanse y bautícense. Y ustedes dirán, pues yo me pregunté esto estudiando, ¿dónde bautizaron 3,000 personas esta gente? Sí. Piensen, había tanta agua, yo creo que deberían de estar por ahí cerca de algún río o cerca de algún lugar para decir, ok, arrepentidos pues al agua. Y es interesante. 3,000 personas, qué tremendo. Qué tremendo eso. Sí, pastor, y es muy interesante porque miren, hoy por hoy la iglesia tiene un concepto del bautismo en aguas muy diferente. En aquel tiempo las personas recibían al Señor, se arrepentían de sus pecados y al momento buscaban agua por algún lugar y los sumergían y los bautizaban. Es por eso que es erróneo decir, yo no estoy listo para bautizarme porque yo tengo... No, el bautismo quiere decir que tú ya te arrepentiste de tus pecados, que ahora mueres, y cuando tú te levantas de esas aguas, tú resucitas como nueva criatura. Y dice que cuando los bautizaban, ahí mismo venía el don del Espíritu Santo sobre ellos. O sea, lo mismo que recibieron estos 120 en el aposento alto, lo estaba recibiendo todos aquellos gentiles, judíos, todos aquellos que estaban allí estaban recibiendo el mismo poder. Imagínense 3,000 personas unánimes juntos bajo el mismo poder, la primera iglesia unánime juntos. Imagínense si estas personas fueron empoderadas, estos 120, para hacer la obra de Dios, imagínense aquellos 3,000. Y la palabra habla de eso. Dice que ellos estaban bajo esa unción. Amén. Pastor, un momentico. ¿Se recuerdan en la iglesia nosotros cuando vamos a la playa a bautizar? Que a lo mejor somos, 15, 20, 25. ¿Usted se imagina 3,000? 3,000. Creo que lo más que hemos tenido en un bautismo ha sido como 30. Creo que como 30, sí. Creo que, o 28, 29, por ahí fue. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, el poder que se siente en esos bautismos nosotros aquí en la playa. Imagínense 3,000 personas bautizándose en el poder, unánime junto con ese poder que descendió. El don del Espíritu Santo tremendo. Así que pronto
Vamos a tener un servicio de bautismo pronto, amén. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Amén, en el nombre. Bueno, lo teníamos Lo preparado, teníamos, pero no se ha podido. No se pudo hacer. Sí, fue en abril, iba a ser en abril, perdón. Amén. Entonces, según Hechos 2, Pedro continúa diciendo, dice el versículo 40, que con muchas palabras él testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y yo creo que esa misma palabra, pastor, tiene que estar sobre nosotros en este tiempo, dejarle saber a toda la gente: sed salvos de esta perversa generación, porque estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles. Y es importante que nosotros estemos hablando sobre esto, y así comienza la iglesia comienza junto con el Espíritu Santo. Y es tan interesante porque cuando creo que fue la última prédica que yo hice, hablábamos sobre la novia que estuviera preparada, sobre esa novia que viene a buscar, el Señor, que dejó aquí nada más y nada menos que al Espíritu Santo para que preparara la novia. Ese Espíritu Santo, la palabra dice que cuando esta gente estaban unánimes juntos, estos 3,000 que habían recibido a Cristo, dice que cuando ellos estaban unánimes juntos en un mismo espíritu, dice que el Espíritu Santo y el Señor añadían a la iglesia, añadían a aquellos que deberían de ser salvos, el mismo Espíritu Santo, añadiendo al cuerpo de Cristo, a la novia, para que esté completa. Y ese mismo Espíritu Santo, y ese de repente de la venida de nuestro Dios que estamos esperando nosotros hoy como iglesia, ese Espíritu Santo es el que le va a entregar la novia a Jesús cuando venga por nosotros. Esto es tan poderoso porque el Señor lo tiene, yo no sé, pero el Señor tiene un plan perfecto, ¿verdad? Amén. Y todo Claro lo tiene sí. preparado. Claro que sí. Todo lo tiene preparado. Pero bueno, este día estamos hablando del empoderamiento del principio de la iglesia, porque eso es lo que fue. Ese es el comienzo de la iglesia y fue un boom, fue algo grande, no fue... y estamos orando para que el Señor te toque tu vida en este momento. El Señor toque Amén. tu familia, toque tu empresa, tu negocio, Y tu ministerio. tu ministerio. Despierte el sentir de predicar, que te dé un denuedo nuevo en este tiempo, de predicar la Amén. palabra, de hablar de la esperanza de Jesucristo, de hablar de la salvación, la sanidad que hay en Cristo. Seguimos orando por sanidad por el mundo entero. Amén. Por todo lo que está pasando, por Así esta es. pandemia. Seguimos orando por la protección divina de Dios en tu vida. Seguimos orando por la provisión de Dios en tu vida en estos tiempos. Porque este empoderamiento es para nosotros, no solamente fue allí, es para nosotros hoy y ahora. Amén. Sí, porque esa es la polémica que tenemos en la iglesia moderna. La iglesia moderna dice que no se habla en lenguas, que no hay dones del Espíritu Santo, hay don de lenguas del Espíritu Santo, hay interpretación de lenguas del Espíritu Santo. Entonces también el apóstol Pablo dice que tenemos cuando somos empoderados de ese Espíritu Santo, que comenzamos a hablar en otras lenguas, nosotros somos una iglesia que creemos en esto. Amén. No es la locura y la gritería, no, es con denuedo y autoridad. Y cuando se habla en lenguas, es un don de lenguas que trae interpretación para que aquellos que están escuchando también en el nombre de Jesús entiendan lo que está sucediendo, su espíritu sea edificado. Pero también está esas lenguas que dice la palabra que son lenguas que se habla entre Dios y tú, y solamente tú eres edificada. Y yo te exhorto en esta hora a que tú añores esos dones. El apóstol Pablo dice que debemos de añorar los dones del Espíritu, pero que el mayor de todos ellos es el amor. Debemos de fluir en amor. Pero es importante que la iglesia regrese a esos tiempos. Tenemos que regresar al modelo de la iglesia primitiva, de esa iglesia que se fundó, de esa gente que reconocían al Espíritu Santo. Hoy por hoy hay congregaciones donde el Espíritu Santo no lo dejan fluir. El Espíritu Santo es muy susceptible. Entonces el Espíritu Santo, la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo, no podemos contristar al Espíritu Santo. Esta es el tiempo del Espíritu Santo, estamos viviendo la dispensión del Espíritu Santo, y es por eso que nosotros tenemos que aceptar ese Espíritu Santo, tenemos que creer en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es parte de Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Amén. Santo. Es el que revela al creyente el corazón de Dios. Es aquel que se mete cuando usted está orando en lenguas en ese aposento alto, en ese lugar santísimo. Cuando tú te metes a orar en lenguas, no hay demonio que entienda lo que tú y tu Padre están hablando, porque ese Espíritu Santo empieza a interceder a través de ti y tú eres edificada. Sales de ahí en el nombre de Jesús, que no hay Goliat que se te pare adelante. Así que yo les digo, iglesia, que es hora de que la iglesia se levante, esa iglesia triunfante, esa iglesia llena de poder, esa iglesia que comienza a hacer milagros, que los ciegos ven en el nombre de Jesús, que resucitan muertos. Esa es la iglesia que necesitamos en este tiempo. No se deje engañar, no se deje engañar que todo tiene que estar paz. Sí, hay paz, hay tranquilidad, tenemos que tener eso en nuestro corazón, pero la iglesia de Jesucristo es dinamita, es la que cambia, es la sal, es la luz. Ese eres tú y ese soy yo. Y si tú que nos estás escuchando de ese lado, tú no conoces todavía a ese Jesucristo, lo primero, hoy te decimos, como decía Pedro, arrepiéntete de tus pecados. Hay que arrepentirse. Hay personas recibiendo a Cristo que no se han arrepentido de sus pecados. El arrepentimiento es parte del evangelio, es la parte vital. Decir, yo no quiero ser más lo que yo era, ahora quiero ser una criatura nueva, quiero llenarme de ese Espíritu Santo que me empodera, de ese Dios que perdona mis pecados, para entonces yo salir a través de ese Espíritu Santo que va a hablar a través de mí para hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Amén. Amén, eso es importante. Este es el mensaje de Pedro, mensaje de los discípulos y apóstoles de la iglesia, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de perdón de pecados, un mensaje de salvación a través del nombre de Jesucristo. Ese fue el comienzo de la iglesia. Así es. Un comienzo de amor, un comienzo de perdón, un comienzo de salvación. Yes. Y hoy tú puedes tener lo mismo que tuvieron estas personas y lo tenemos nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Y yo te voy a pedir en nombre de Jesús, si me estás escuchando en este momento, si hay un familiar, un amigo que todavía no conoce de Jesucristo como Señor Salvador, empieza a interceder por él o por ella, o por un joven, o una persona que está apartada, que conoció el poder del Espíritu Santo y ahora está apartado, no quiere orar, no quiere ser parte de la iglesia, no quiere compartir las cosas del Señor. Vamos a orar por ellos en este momento, amén. Así que en el poder del acuerdo, amén, y unánimes juntos, vamos a orar por salvación, porque para esto vino este momento en la historia de la iglesia. Sí, para esto vino, para este momento ahora, de decir, hay salvación, hay liberación, hay transformación, hay perdón de pecado a través de la sangre de Jesucristo, que murió por ti y al tercer día resucitó, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que estoy hablando a ti en este momento. Así es. Puede que has ido a una iglesia, has asistido a una iglesia, un grupo de vida, una reunión, has escuchado de Dios, pero nunca has rendido tu corazón a Jesucristo. O tú, que has ido a la iglesia, has estado años en la iglesia, participaste de la iglesia, estuviste sirviendo un ministerio, pero ahora te ves apartado, ahora te ves apagado, te enfriaste, te ves desanimado. Este es tu día. Este es tu día que estoy orando que venga ese poder de nuevo sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Así que oramos juntos. Repite conmigo, Señor Jesús, ven, entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo hoy me arrepiento de mis pecados y reconozco que te necesito. Reconozco que moriste por mí y al tercer día resucitaste. Señor, perdona mis pecados. Ven, sálvame y sáname en tu nombre. También, Señor, reconozco que un día participé en las cosas tuyas, que un día estuve contigo caminando, Padre, y en este momento no estoy bien. En este momento me faltas tú. He llegado a un punto que me he alejado de tus caminos. He dejado que el mundo, la vida, me aleje de ti. Padre, yo hoy me arrepiento de haberte conocido y de haberme apartado de ti. Pero yo hoy reconozco y regreso a tus pies. Señor, ayúdame a de nuevo sentirte con poder, de no sentir tu amor, tu abrazo. Ayúdame a caminar contigo una vez más. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te felicito
Si en el día de hoy has hecho estas oraciones, te felicito. ¡Qué día tan perfecto! Un día que estamos hablando del Pentecostés para que tú regreses o vengas a los pies de Jesucristo. Amén. Me encantaría saber de ti. Por favor, mándanos un mensaje a través de Facebook o al teléfono de la iglesia. Es tremendo lo que el Señor va a hacer en tu vida. Lo Amén. creemos. Espéralo, Amén. porque de repente Llega. viene para tu vida. Amén. Amén. Y bueno, queremos también recordarles que nuestro sistema de Thanksgiving está disponible para usted. Estamos en un tiempo diferente en la iglesia, pero seguimos siendo obedientes a las cosas del Señor, seguimos siendo obedientes a la obra, a lo que nos ha mandado a hacer. Así que esta es tu oportunidad. Si quieres ayudar, aportar por nuestra casa, por nuestra iglesia, este es el modo que estamos haciendo en este momento. Y damos gracias, pastor. Amén. A todos que están están apoyando, gracias. que están sembrando, Amén. que siguen con la visión de esta Amén. casa de Iglesia New Life, que Así siguen con la es. visión de restaurar familias e hijos, de Amén. formar líderes, de evangelizar, sobre Amén. todo de En amarnos. nombre de Amén. Jesús. Que la visión de la iglesia, cuando usted apoya a la iglesia, usted está diciendo, yo creo en la visión de Iglesia New Life. Amén. Así que gracias, Dios les Gracias. multiplique Dios les bendiga. al 100%. Amén. Al 100%. Así que gracias. De nuevo, felicidades a Class of 2020, que esta semana también Amén. teníamos varias Sí. graduaciones. Amén. Ya se acabó la escuela, creo, ¿verdad? Esta Sí, semana. ya se termina este fin de semana. Hemos escuchado de varias personas, muchachos que se han graduado. Así Amén. que estamos Muy muy orgullosos. orgullosos de ustedes todos. Dios les bendiga mucho. Por sus esfuerzos, Amén. sus estudios, lo que han logrado. Y bueno, a través de esta plataforma, we salute you, te saludamos, And te continue, damos move on. todo el honor que se Yes. merecen. Felicidades, congratulations, Congratulations. Class of 2020. Yes, We love you. did it. Amén, amén. Y bueno, también queremos recordar qué pasa los miércoles, pastora. Bueno, los miércoles tenemos noches en su presencia a las 8:30, así que conéctese con nosotros. Hemos tenido muchísimos testimonios de sanidades, pero sobre todas las cosas de salvación. Mucha gente siendo salva a través de los medios. Esto es muy importante. La salvación es importante. Estamos en esta vida momentáneamente. De un abrir y cerrar de ojos nosotros ya no podemos estar. Y lo más importante de esto es hacia dónde vas tú cuando ya no estés aquí. Porque hay dos lugares. O te vas con el Señor y estás con Él por toda la eternidad, o te vas para el infierno y te quemas por toda la eternidad. Entonces yo creo que debemos de ser inteligentes, Muy ¿verdad? inteligente. Y escoger al Señor. Amén. Pero bueno, sí, estamos ahí todos los miércoles a las 8:30, así que les esperamos, se conectan con nosotros de todos lugares. Queremos ser ese centro donde podamos reunirnos para adorar, Y ¿verdad? traiga tu petición de oración. Estamos Amén. orando en ese momento con tu petición de oración. También quiero recordarte que los jueves, el Amén. Ministerio de Matrimonios, tenemos un seminario que se llama Protegidos. Tremendo. Las poderoso. clases están dando. Eso está abierto para todos. Es solamente conectarse a través de un enlace a Zoom. Se hace a través de Zoom. Eso está tremendo. Unos testimonios tremendos también. Seas parte de esto. La iglesia se reúne también durante la semana en los grupos de vida. ¿Quieres ser parte de un grupo? ¿No eres todavía parte de un grupo? Déjanos saber. Amén. Contáctenos. Manda un formato de quién eres tú y te mandamos diferente información de los diferentes grupos que están activos. Y los viernes para nosotros de la casa de Iglesia New Life nos reunimos a las 6 de la mañana para orar. Amén. En el De aposento 6 a alto. 7, amén. En ese aposento alto estamos ahí Así todos los es. viernes a las 6 también orando. Sí. 6 de la mañana, de 6 a 7 antes que empiece el día. Así que te esperamos, familia. Amén. Amén. Bueno, que tengas un día espectacular en la presencia de Dios les Dios. bendiga mucho. Gracias por estar conectado con nosotros. De nuevo, comparte esta transmisión con alguien y espera en la El de promesa repente. de Dios. El de repente Yes. Dios viene a tu vida. Espera, no Amén. desmayes, Lo no te creemos. desanimes. Hay un tiempo, el Señor está trabajando, no estamos viendo, pero la promesa llega para aquellos que se Amén. mantienen en ese aposento alto, se mantienen orando en el ruego, se mantienen conectados con Dios y se mantienen esperando la promesa de Dios en tu vida. Amén. Dios me lo bendiga. Dios les bendiga y recuérdense que lo mejor está por venir. Amén. Porque como dice el pastor, si él lo dice y yo lo creo, Él lo hace. él lo hace. Dios me los bendiga. Buenas tardes, Chao, familia. Bendiciones.